Diseños analíticos. Ya habíamos mencionado en la clase anterior los grupos de diseños que se tienen en investigación, los primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos los diseños descriptivos, diseños analíticos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los estudios analíticos. En estos diseños hay que diferenciar entre los que son observacionales y los que son de intervención. Los observacionales, como su nombre lo dice, solamente vamos a observar lo que está ocurriendo sin ninguna intervención por parte del investigador, y los de intervención, como su nombre también lo dice, y hay una manipulación de las variables. En el primer caso, los observacionales, tenemos los estudios de casos y control y corte, y en el segundo grupo tenemos los estudios de los ensayos clínicos, ya sean de campo o ensayos comunitarios. Hemos mencionado pues que acá la diferencia lo va a marcar entre si solamente hacemos uso, manipulamos la variable, o solamente nos dedicamos a observar. Los diseños otra de las clasificaciones de los diseños epidemiológicos vemos según la intervención del investigador, que es lo que justamente estamos usando actualmente, observacional y experimental, y hay también los experimentales y los cuasi experimentales. La direccionalidad del diseño puede ser que vaya de la causa al efecto, o que vaya del efecto hacia la causa. Y también la temporalidad. La temporalidad, pues hablamos de los estudios prospectivos que van a ir del presente hacia el futuro, los retrospectivos que van del presente hacia el pasado, y los amipectivos, que son los que recolectan información tanto del pasado y del futuro. No olvidemos las jerarquías de la evidencia. Tenemos acá en los estudios descriptivos que llegamos hasta casi por encima nada más de opinión de expertos, reporte de casos, serie de casos, pero ya cuando hablamos de estudios analíticos estamos hablando de los estudios de casos y controles, estudios de corte y los ensayos clínicos, que también podemos decir estudios primarios es el mejor de evidencia. Vamos a empezar con lo que son estudios de casos y controles. Ese estudio tiene la característica, como su nombre lo dice, casos y controles. O sea, ya existen los casos, ya existen los enfermos. Y vamos de los enfermos hacia los expuestos o hacia la exposición. Los enfermos son los que tienen el evento de interés, en este caso podría ser una enfermedad, y buscamos entre sus antecedentes si hay la exposición o no. Los estudios de causa y control pueden ser prospectivos o retrospectivos. La mayoría de veces, y lo más frecuente, es encontrar estudios de causa y control retrospectivos, pero ojo que también podemos encontrar estudios prospectivos. Este estudio analítico observacional es como su nombre lo ha mencionado, es el que tiene dos grupos, ¿no? El grupo de casos, que tiene el evento de interés, y los controles que no tienen el evento de interés. En este grupo se lleva a cabo una comparación entre si hay presencia o no de la exposición, lo que algunos llaman los factores de riesgo, o también puede ser factores de protección, dependiendo de cómo se vaya a encontrar luego el ratio. Y este diseño, podemos decir así, que es prácticamente una estrategia muestral del diseño de corte. A nivel de historia podemos mencionar que el estudio de corte fue quizás el diseño que primero se identificó, el primero en usarse, pero hacer un diseño de un estudio que tiene mucho tiempo de seguimiento que a los pacientes o a los que están interviniendo, participantes del estudio, lo que se hizo fue como una estrategia de reducir este tiempo, buscando en los antecedentes, y es donde surge luego el estudio de causa y control. ¿Cómo vamos? Y la parte de definir los casos quizás es la parte más sencilla. Encontrar un caso, obviamente que hay que tenerlo claro cómo se va a llevar a cabo, cuál es la definición del caso, hay que tener claros los criterios diagnósticos, y criterios diagnósticos que sean aceptados, por lo menos internacionalmente, alguna evidencia que diga que es el diagnóstico. Por ejemplo, hablar de si un caso va a ser un cáncer, es internacionalmente aceptado que el cáncer su diagnóstico es con anatomía patológica. La selección de estos casos pueden ser ya sea casos incidentes o prevalentes, como les mencionaba, pueden ser casos incidentes, si hablamos de un diseño de causa y control prospectivo, o puede ser un retrospectivo, que son los casos prevalentes. Y la fuente de obtención puede ser, pues, obviamente de historia clínica, podemos obtenerla de fichas de recolección de datos, de los mismos hospitales o de algunas empresas, etcétera, etcétera.
Y los controles, que es quizás acá la parte más difícil del diseño, de este tipo de diseño, que es justamente seleccionar adecuadamente al control. Primero que deben haber criterios de simultaneidad y de homogeneidad. ¿Qué es simultaneidad? Que a la vez se esté presentando el caso y el control. Por ejemplo, si hablamos de un cáncer eh, pulmonar, el control tendría que ser alguien que obviamente no tenga el evento, pero que sea simultáneo, o sea, que también esté siendo hospitalizado, por ejemplo, en el mismo momento que se está tratando el paciente o el participante hospitalizado. Pues es importante que las fuentes de obtención de los datos muchas veces son a nivel hospitalario o a nivel poblacional de otras enfermedades, vecino. Una persona si hizo un estudio poblacional y un caso se detecta en una casa, el control va a ser justamente una persona que vive quizás muy cerca de esa persona, en la misma manzana, por ejemplo. Pero hay que tener claro bien, y el otro punto, pues obviamente es para evaluar la exposición, el antecedente de exposición, tiene que estar bien clara, bien definida qué cosa va a ser exposición, porque no puede ser que para un grupo de pacientes la exposición sea determinada de una forma y para otro grupo sea determinada de otra manera, no, tiene que ser determinada de igual manera para todos. Tiene que estar claro los criterios de clasificación y de dónde se va a obtener, de solamente la historia clínica, uso de laboratorio, biomarcadores, fichas clínicas, evaluación, etcétera. Estos son los tres principales sesgos. El sesgo de selección, que quizás es el más importante y el más difícil de evitarlo, que es seleccionar adecuadamente al control. Si nosotros no seleccionamos adecuadamente al control, entonces lo que va a ocurrir es que podemos tener, podemos, puede ocurrir que asociaciones que deberían presentarse no se van a evidenciar por haber escogido mal a un control. Es decir, que un control sea seleccionado y que realmente este control tenga probabilidades o sea un falso negativo, podemos decir así. Es un caso falso negativo que va a hacer que equiparen las características tanto en los casos como en los controles, por lo tanto van a haber factores que deberían aparecer asociados, no se encontrarían. Otro sesgo es el sesgo de información, es cómo recolectamos la información realmente con estos pacientes o estos participantes, y a todos se les hizo el diagnóstico de la misma manera. No puede ser, como lo dije hace un momento, posible que un caso sea diagnosticado de una manera, con nivel patológico y el control solamente sea suficiente con que le hayan hecho solamente un screening como un Papa Nicolau o como una mamografía, por ejemplo, para el caso de cáncer de cuello uterino y de mama respectivamente. Y otro problema es el del entrevistador. Normalmente el entrevistador conoce quién es el caso, quién es el control, y si ocurre esto, pues va a llevar a cabo que la entrevista quizás sea mucho más acuciosa al caso que realmente al control. Y eso pues obviamente va a sesgar al estudio, porque supongamos que estamos estudiando un caso de controles con un cáncer de pulmón, entonces nosotros sabemos quién es el que tiene cáncer, quizás el antecedente de preguntarle si fumaba o no puede ser mucho más acucioso, mucho más eh, re- re- repetir o ser mucho más incidente en las preguntas que cuando sea un control. O quizás asumir que porque el paciente refiere, por ejemplo, que fuma una vez hace 10 años, ponerlo positivo como fumador y un control no lo refiere o dice sí, pues fumé una vez un poco, quizás es considerado como negativo, por la connotación misma de sabemos quién es caso y quién es control. El análisis de datos de los casos y controles es conocido, en caso es el odds ratio. El odds ratio lo podemos ver acá, por ejemplo, acá están ubicados los casos y los controles a nivel de las columnas, y a nivel de filas están ubicados la exposición. La exposición en este caso estamos hablando que es fumar y no fumar. Lo clásico es la obtención por productos medios y extremos, se obtiene el ratio, pero hay que tener en cuenta que en realidad la fórmula proviene más sobre los OX de exposición y los OX de la enfermedad para obtener la razón de OX en realidad. Pero bueno, de forma resumida podemos decir que es quizás el producto de extremos y de medios. Y otro aspecto importante es que la interpretación de los ratios no es igual a la interpretación del riesgo relativo. A veces hay una confusión ahí. Hay que quedar claro que la interpretación tiene que ser en base a de dónde viene, ¿no? De dónde está partiendo. En caso de los OR, que hemos dicho que son estudios retrospectivos, lo más frecuente es partir de que tiene la enfermedad hacia la exposición. Mediante que, a diferencia de los estudios analíticos de corte,
en donde parten primero de la exposición y terminan luego recién en la enfermedad. ¿Qué ventajas tiene el usar el caso y control? Es útil para estudiar enfermedades raras, ¿ya? De baja incidencia, porque al haber pocos casos en un determinado tiempo, pues hacer una corte para ubicar solamente 20, 30 casos es bastante caro y además quizás muy prolongado podría ser. En cambio, si ya tenemos identificado cuáles son esos 20, 30 casos del últimos 2 años, sería más fácil obtenerlos y verificar a qué estuvieron expuestos, entonces es más fácil llevar a cabo un caso de control. Pero otra ventaja que podemos decir así es también, aparte de estudiar enfermedades raras, o que tengan periodos de latencia muy prolongados, es decir, que tengan, después de que la infección o ya predisposición, demore mucho tiempo en aparecer, hacerse presente esta enfermedad. Para el estudio, también es importante para el estudio simultáneo de los factores de riesgo. O sea, yo puedo, aparte de plantear el fumar como factor de riesgo para el cáncer de pulmón, podría estar planteando 4 o 5 variables más que yo voy a tener, obviamente, en mi marco teórico. Y pues si comparamos el tamaño y muestra que requiere una corte comparada contra un caso y control es significativamente mucho menor el uso de ellos. Después decíamos que el caso y control en realidad viene a ser como hacerlo más rápido, una forma más resumida la corte. Y pues obviamente por eso son menos costosos y pueden durar mucho menos tiempo. Pero así como tienen ventajas, también tienen limitaciones. ¿Cuál podría ser la principal limitación? Que no se puede medir la incidencia directamente, salvo que sea pues un caso y control prospectivo o quizás hay unos tipos de diseños un poco más complejos como son los diseños de estudio de caso y control anidado en una corte, por ejemplo. Los casos corte también es otro tipo, son tipos especiales. Otra limitación es la dificultad que se tiene para seleccionar el control adecuadamente. Y pues por eso mismo también hay mayor posibilidad de los sesgos, porque si interrogamos a la persona, sigue el antecedente y quizás normalmente a veces la gente quizás no lo recuerda, eso se llama el sesgo de memoria, o se pueden confundir, no mienten o dan un dato inexacto, a veces quizás no adrede, sino porque no lo recuerdan adecuadamente. Y pues, si bien es cierto, es bueno para enfermedades raras, no es así cuando se encuentran o tienen enfermedades muy raras donde no se han presentado adecuadamente o no hay cantidad de casos adecuadamente, lo que conllevaría luego es que no se pueda tomar en forma aleatoria el grupo de los casos, sino se tomen en forma cerrada los casos que se tienen. Otro diseño que también es muy importante, muy usado a nivel de investigación, justamente son los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte, podemos hablar, bueno, la cohorte es un conjunto de personas que tienen una o más características en común y que son sometidos a observación. O sea, la cohorte tiene eso, tiene un seguimiento en un periodo de tiempo. Este puede ser un periodo corto, de un mes, 2 meses, puede ser un periodo de tiempo de años. Por ahí tenemos, por ejemplo, la cohorte de Framingham, que tiene ya pues más de 20 años, casi más de 30 años en realidad de obtener información de ella. Llegar a un punto final en una corte es cuando pues ya no se va a seguir más, o sea, ya se ha dejado, ya no ha sometido a una observación netamente. Los estudios de cortes, como hemos dicho, pues es un estudio observacional analítico y pues quizás a partir de este diseño sí ya podemos comenzar a hablar sobre el efecto, lo que es el causa-efecto, ¿no? Cosa que por ejemplo en el caso de control todavía no se puede llevar a cabo completamente, salvo que tenga algunas características de este diseño, pero normalmente los casos de control hemos dicho que son estudios transversales, retrospectivos, ¿no? Entonces no llevan a cabo una realidad de causa-efecto. Los sujetos participantes en los estudios de corte no presentan la enfermedad al ser incluidos, es decir, solamente presentan la exposición y con la exposición luego se va a evaluar al final si llegan a tener o no la enfermedad. Y aquí sí podemos calcular las tasas de incidencia. Acá podemos ver la población objetivo, quién está expuesto al evento, quién no está expuesto al evento, y después de un determinado tiempo se puede llevar a cabo si son enfermos o no enfermos, ¿no? Hacen o no hacen la enfermedad. Entonces, hablamos de que esto podría ser en algunas enfermedades mucho más prolongado que quizás es de más rápida aparición. Los tipos de corte, tenemos acá los cortes fijas y las cortes dinámicas. En las cortes fijas son las que, podemos decir así,
van saliendo participantes porque se mueren o otras circunstancias, pero no ingresa nadie más al estudio. En cambio, las dinámicas como su nombre lo dice, es más dinámico, comienza a ingresar información, salen pacientes o ingresan pacientes. Pueden ingresar pacientes, por ejemplo, que, que tengan, obviamente cumplan todas las características de selección, porque es en parte del estudio. También hay otra clasificación de hablan de estudios prospectivos, estudios retrospectivos, las cortes omnispectivas que he mencionado, que pueden ser las que van tanto hacia el pasado hacia el futuro. Acá podemos ver perspectiva que va desde el presente hacia el futuro, retrospectiva va del presente, bueno, del caso del pasado hacia el presente, y las retrospectivas que van en ambas direcciones. El análisis de estudio de corte es muy parecido a la tabla quizás a lo que se usa para estudio de casos y control. La diferencia está en cómo se va a calcular. Y aquí en este grupo ya hablamos de que se calcula incidencia en expuestos o incidencia en no expuestos. Ten en cuenta que el dato obtenido acá, que es el riesgo relativo, ese es quizás, hemos dicho ya que es el primero que según su diseño ya podemos encontrar una fuerza de asociación. La fuerza de asociación ya puede ser mayor de 1 o puede ser menor de 1, pero ya aquí hablamos de fuerzas de asociación. ¿En dónde podemos usar principalmente los estudios de corte? Son para ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo. Entonces ya comenzamos a contrastar hipótesis importantes aquí, hemos dicho justamente por la evaluación de causa-efecto. Mayor incidencia de una enfermedad o condición, entonces queremos ver el riesgo absoluto de cuán frecuentemente se va presentando esa enfermedad en esa zona. Como mencionado también, cuantifica riesgo, o sea, el riesgo relativo ya te dice más o menos el porcentaje de riesgo más que tienes para aumentar. Y pues aparte, pues estudio de seguimiento para justamente nuevas enfermedades puede servir para lo que es el estudio natural de la enfermedad. Explorar el efecto de exposición de baja de frecuencia, si son exposiciones, ten en cuenta algo acá, a veces un poco se confunde. En los casos y control es para enfermedades raras, en cambio el estudio de corte es para exposiciones raras. Porque si fuesen raras las enfermedades, obviamente pues sería una corte muy prolongada y mucho más costosa. Otra ventaja, pues, hemos dicho acá la temporalidad. Aquí sí nos aseguramos que obviamente lo primero que había fue quizá la exposición y luego hemos encontrado lo que es el efecto. Entonces aquí la temporalidad es ya sí, muy partícipe acá en este tipo de diseño. Eficiente justamente para hablar de exposiciones raras, o puede ser usado para estudiar múltiples resultados. Al igual que el estudio de corte, se pueden manipular variables bastantes al mismo tiempo. Y con esto también es importante mencionar que minimiza el sesgo de recuerdo. El sesgo de recuerdo porque el paciente va a ser seguido constantemente, pues y es más difícil que se olvide de un día a otro la medicación, la comida, lo que se esté evaluando. Su desventaja pues es el gran tamaño de muestra que puede llegar a tener y además también los tiempos de seguimiento pueden ser muy prolongados. En algunos casos pues, podemos decir un seguimiento de 10 años, 5 años, es mucho menos factible obviamente. Otra desventaja es la no participación. Eh, por ejemplo, pacientes se fueron invitados a hacer la conferencia, unos 100 pacientes, y 30 de ellos no aceptaron participar. Los estudios que yo tengo, los resultados podrían ser afectados por esos 30 exactamente. Porque una cosa es decir, esos 30 fueron expuestos o no expuestos y si hicieron la enfermedad o no. Entonces eso quizás es una de las principales desventajas que puede tener es que para hacer un estudio de seguimiento prolongado, la participación de personas es mucho más difícil de encontrarla por lo mismo, ¿no? Es mucho tiempo. Bueno, si tú hablas de un seguimiento de un paciente, por ejemplo, que tenga solamente 30 días o seguimientos mucho más cortos, es mucho más factible llevar a cabo un estudio de ese tipo. Entonces, los estudios de casos control y los estudios de cohorte son estudios que están dentro de los estudios observacionales. Ahora, cuando ya manipulamos la variable, hacemos referencia a lo que son los diseños experimentales, los ensayos clínicos, que son hechos en seres humanos. Entonces, ¿qué cosa sería un experimento? El experimento es elegir o realizar una acción y después observar sus consecuencias. Manipulamos la variable, obviamente. Esta manipulación de la variable normalmente es intencionada para poder llevar a cabo la comparación de dos resultados o de dos posibles causas que se pueden estar dilucidando quizás como respuesta. El diseño experimental
Aquí pues el investigador principal, en general todo el equipo investigador, cumple un rol mucho más interactivo, porque es el que manipula todas las herramientas, ya sea laboratoriales o de diagnóstico misma, para poder hacer el seguimiento adecuado al paciente. Entonces, la manipulación, ¿en qué consiste? El experimentador consiste en tener una intervención y modificar la manipulación de la variable. Esta manipulación significa que nosotros estamos haciendo una manipulación de la variable sabiendo a qué grupo le voy a dar. Quizás el otro grupo pueden ser muy iguales físicamente, pero sabemos que distintivamente no tienen no son iguales. Entonces esa manipulación consiste en ello, ¿no? Pero además hay que otra característica que debe tener los estudios experimentales, aparte de la manipulación, es el control. O sea, tiene que existir un grupo testigo, un grupo control con cual comparar los resultados que yo estoy haciendo. Algunos hablan del ensayo clínico, por ejemplo, antes y después, evalúan un grupo, le toman un test, le toman muestra de sangre, y luego de una intervención que puede durar un día, 2 días, solamente se les cita y nuevamente con la misma mecánica. Entonces, es importante, ¿no? De tener un control. Si nosotros hay un grupo para hacer el control, es mucho más factible y por lo tanto es parte de la definición de lo que son ensayos clínicos. Otro punto interesante es llevar a cabo la aleatorización. Se asignan los sujetos al grupo control y el fragmento al azar, pero la asignación tiene que ser no porque el paciente lo decida, sino tiene que ser eso es dado por números aleatorios, por ejemplo. Eso le va a dar la validez interna del estudio. Toda evaluación experimental en seres humanos, como vemos acá, es importante mencionarla a todos. Ahí existen lo que son exposición, por ejemplo, constantemente a medicamentos, a material médico, a procedimientos quirúrgicos, a la misma, por ejemplo, apoyo al diagnóstico. O sea, sin llegar a hacer tratamientos, estamos haciendo intervenciones. El ensayo clínico en general pone a prueba la hipótesis. O sea, ya la está haciendo, la está contrastando o no está contrastando. Proveen evidencia científica sólida, quizás es uno de los mejores niveles de evidencia, quizás por encima de él nomás están los ensayos clínicos, están los metaanálisis de ensayos clínicos. Impactan sobre la práctica médica, porque pueden llegar a formarse nuevos estándares de tratamiento, por ejemplo, a partir de la publicidad, y obviamente pues impulsan al regresor médico, al progreso médico, dado que estas investigaciones hacen que se promuevan cada vez más investigaciones en cada una de las instituciones donde se han realizado y van a servir luego para toma de decisiones. Este es el diseño experimental clásico de un estudio de ensayo clínico que va desde el factor causal, o sea, la exposición, y se mide al final de un tiempo, se va a dar una medición, un efecto, y lo que es el efecto también de ver también si tiene positivo o negativo, o sea, el factor causal. Grupos expuestos y grupos no expuestos. Se parece mucho este diseño que se hace al estudio de corte. La diferencia está en que en estudio de corte no se lleva a cabo manipulación de variables, no hay aleatorización propiamente también del individuo. Existen las investigaciones experimentales no clásicas, acá tenemos el grupo experimental antes y después, los estudios, los 4 grupos de Salomón, los que tienen 2 dimensiones después y 2 dimensiones antes y después, y quizás los cuasi experimentales que son donde no existe grupo control, no hay asignación al azar, pero también esos cuasi experimentales podemos hablar aquí, hemos mencionado solamente los ensayos clínicos a nivel del ser humano, ¿no? Como dicen, ensayos clínicos. Pero existen los ensayos también, los estudios de experimentación que se hacen en animales silvestres. Estas investigaciones entonces en animales o puede ser in vitro también, esos son justamente lo cuando se pueden llevar a cabo estudios cuasi experimentales donde no se existen lo que es la aleatorización. Estas son las 4 fases de ensayos clínicos. En la fase 1 que se lleva a cabo lo que es la farmacodinamia de pacientes, normalmente se trabaja con 20 voluntarios, una persona sana. La fase 2 que ya se hace en grupos de enfermos seleccionados para evaluar un poco quizás la eficacia del medicamento o no, y la tercera fase que son ya propiamente los conocidos como ensayos clínicos, ¿no? Que tienen lo que es lo que tienen, por ejemplo, lo que es seguridad y lo que es eficacia. Y en la fase 4 ya hablamos de lo que es efectividad, y ya es cuando el medicamento está en el mercado, y podemos comenzar a identificar algunos posibles efectos adversos. Hemos dicho que las características del ensayo clínico son que es un estudio experimental, obviamente, porque no hay una manipulación de variables.
tiene que ser un estudio controlado, o sea, existir un grupo con cual compararse para poder ver si existen realmente los cambios o no. Prospectivo, eso es algo lógico, no, el ensayo clínico solamente es prospectivo, no podría decir nunca que un ensayo clínico es retrospectivo. Y aleatorio, pues, por la parte de la asignación misma, de forma aleatoria a cada uno de los tratamientos en los pacientes. El enmascaramiento tiene que ver con si el paciente ha sido cegado o no, porque si el paciente no ha sido cegado, entonces podría quizás luego ser parte de lo que es el efecto del uso de la intervención. El doble ciego es cuando tanto la persona no sabe y los clínicos, los pacientes, en los dos juntos, o sea, clínicos y pacientes también desconocen si es que tienen o no tienen la enfermedad. El principio de causalidad en un ensayo clínico es el único que debe establecer la causa-efecto. O sea, quizás el riesgo relativo ya te da luces más o menos de cómo es el riesgo, pero en general los cálculos se deben hacer directamente para ensayos clínicos. Y esto es un aspecto importante porque a veces creemos que con tener 100 o 200 pacientes ya es suficiente, ¿no? Pues hay que hacer un cálculo adecuado para saber cuál es el cálculo de tamaño muestra que yo necesito para justamente para mi estudio, en este caso un estudio de corte. ¿Tiene inconvenientes? Claro que sí, tiene inconvenientes. Los ensayos clínicos tienen mucho lo que es el conflicto de interés, dado que muchas veces son promocionados, son colegas médicos tentados por la industria farmacéutica. Eh, una cosa es hablar de eficacia, otra cosa es hablar de efectividad. En el caso de ensayos clínicos, lo que hacemos son eficacia. En los ensayos clínicos fase 4 ya son los que realmente realizan análisis mucho más extensos para poder evaluar si podría haber alguna eficacia y efectividad entre los grupos. Efectos secundarios, como sabemos, los efectos secundarios normalmente se dan quizás después de más de 10.000 personas que han usado el, el medicamento, en este caso de intervención. Entonces a veces hay efectos secundarios que no son detectados a tiempo y pueden luego presentarse también. Y pues lo que hay grupos que son aislados, podemos decir así, separados donde no se hace ensayos clínicos, por muchos inconvenientes que se tiene, por ejemplo en niños o adultos mayores o gestantes, pues quizás se tiene muy poca información al respecto. Existen por ahí algunos ensayos clínicos de forma aislada que siguen trabajando, pero justamente esos grupos son los vulnerables, en donde hay que tratar bien y no usarlo. Aunque esto puede ser, aparte inconveniente, puede ser también perjudicial, porque al no crear evidencia en estos grupos, luego puede ser que nos esté faltando. Termino diciéndoles y contándoles este ensayo clínico, fraude en realidad. Si podemos ver acá, esto fue un resultado de las curvas de Kaplan-Meier, justamente comparando el celecoxib, el diclofenaco y el ibuprofeno. Y aparentemente, pues, estos investigadores reportaron como que no había diferencia entre hacer uso de celecoxib, diclofenaco y ibuprofeno. Y obviamente, pues, en la parte, solamente hablamos de la parte de efectos adversos. En la parte de los efectos adversos, obviamente el celecoxib da disminución del dolor mucho más rápido, mucho más mejor calidad de vida, pero luego se descubrió que en realidad estas curvas no terminaban acá, el seguimiento de los 6 meses, sino el seguimiento que se había hecho ha sido más de un año y tenían resultados en donde mostraban que, pues, si bien es cierto, la celecoxib podía disminuir la sintomatología, también había un aumento que se podían producir infartos agudos de miocardio en pacientes que tenían antecedentes de problemas cardiovasculares. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque aquí cubrieron, un laboratorio estuvo patrocinando, cubrió una información que luego fue detectada recién en la fase 4 en los estudios de efectividad clínica. ¿Cómo tomar los resultados de una investigación clínica? Polity mencionaba no creerles nada, no prescribir de lo que no se esté convencido y luego de un apropiado análisis crítico, en 10 confiamos, todo lo demás como estén sus datos. Muchas gracias.